Buenos días a todos. Disculpen la demora. Tuvimos unos pequeños inconvenientes con el tiempo, con la conexión y por eso nos hemos retrasado unos 10 minutos. Le agradezco a don Novia Acosta, el señor ministro de Hacienda, un ex compañero de universidad, buen amigo, una persona con mucha experiencia en el ámbito de las finanzas públicas. De hecho, creo que pocas personas recuerdan ya el rol que don Novia Acosta jugó en el año 2018 en la negociación legislativa y en la negociación técnica de la reforma fiscal de ese año. Entonces tenemos el placer hoy de tener a don Nogui para conversar sobre un tema de suma relevancia que es el tema fiscal. Ya tenemos 115 personas conectadas. De nuevo, insisto, les ruego disculpas por los 10 minutos de retraso que tuvimos. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos aquí con don Nogui para poder conversar sobre este tema fiscal. De nuevo, muchísimas gracias, don Nogui. Un gusto, ¿verdad?, que nos haya acompañado esta mañana. No, un gusto estar aquí, de verdad, José Luis. Me haces un preámbulo que me genera un poco, como decimos aquí, que me chilla, ¿ah? No, Ah, es un ya. tema de No, pero, trabajo y es un tema de tratar de ayudarle al país. La verdad es que bueno, pero, creo que hay muchas personas que desde diferentes ámbitos le ayudan y vos has hecho un trabajo importante, así que también he de reconocer eso. La formación bueno, de muchísimas opinión es gracias. fundamental. Si te parece, inicio con una presentación Claro que sí, pequeña exactamente. para que... Mientras vas cargando la presentación, le voy a explicar a nuestra audiencia cuál va a ser la mecánica. Don Nogui va a hacer una presentación sobre la materia que quiere presentarnos, sobre la estrategia fiscal 2022-2026. Después de eso vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder realizar las preguntas, ya sea a través del chat de preguntas y respuestas que está activo en la parte de abajo de la aplicación de Zoom, o pueden levantar la mano y de viva voz le daríamos acceso al micrófono para que puedan preguntarle directamente a don Nogui Acosta. Ahora sí, don Nogui, adelante. Muchas gracias. no, tal vez aquí voy a centrarme en nuestra estrategia fiscal. Desde el punto de vista de las observaciones que hizo don José Luis al inicio, hay un tema fundamental. En el 2018 se hizo una reforma fiscal que tenía dos componentes importantes. El primero era un aumento en los ingresos a través de la ampliación de la base del impuesto al valor agregado. Pasamos de un impuesto de venta centrado en bienes y unos pocos servicios a un impuesto al valor agregado generalizado. Y ese es uno de los elementos fundamentales. También se creó un impuesto a las ganancias de capital y otra serie digamos, de modificaciones en la parte impositiva. Pero se incorporaron dos elementos fundamentales y este es el lado del gasto. Por una parte, el tema del control de los salarios al nominalizar las anualidades, y esto es un tema importante para los efectos del control del gasto, y la creación de la regla fiscal. En este sentido, me parece que entramos en dos elementos fundamentales para el control el gasto del gobierno. Sin embargo, en la siguiente, que era la gestión de la deuda, que tal vez es el principal problema que tenemos hoy, no avanzamos lo suficiente. Y aquí vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los procesos en los cuales se ha involucrado el país, pucha, desde hace casi 30 años. Y esto es un tema que tenemos que ir evaluando con especial consideración porque hay una integralidad que como buenos costarricenses hemos llevado de manera muy lenta, para decirlo de alguna manera. Mi exposición se va a centrar en tres ejes, un poco conceptualizar por qué necesitamos una estrategia fiscal, los principales componentes que tiene esta y cuáles deberían ser algunos indicadores, porque tal vez uno de los elementos más interesantes de todo esto es que tenemos pocos indicadores para poder evidenciar la gestión del Ministerio de Hacienda. Tal vez un tema importante de señalar son las situaciones que se han presentado en este año.
Las tensiones geopolíticas con el conflicto entre Rusia y Ucrania, o más bien la invasión de Rusia a Ucrania, generaron una serie de problemas. El primero, fundamental, fue un mayor costo de los insumos, en donde el petróleo y el trigo subieron un 60% y un 20% respectivamente. Y esto tiene implicaciones desde el punto de vista de, el efecto sobre los precios. Y aquí hay dos elementos fundamentales. Por un lado, este efecto por el lado de los costos, ¿verdad? Que tuvo un impacto importante, pero también por otro elemento fundamental, y es, eh, durante la pandemia, todos los bancos centrales, sin excepción, generaron políticas monetarias expansivas para tratar de digamos, detener la caída en el crecimiento de las economías. Y el segundo momento, después de la exacerbación de los costos, es un esfuerzo de esos bancos centrales por empezar a controlar la inflación. Y aquí el ajuste de tasas es importante. De diciembre del 2021 a junio del 2022, Chile aumentó su tasa, digamos, indicadora de Banco Central en 500 puntos base, Costa Rica 475 puntos base, y no necesariamente hemos terminado. Y esa es tal vez una de las preocupaciones importantes que tenemos a nivel del país, porque restringe bastante la liquidez que tenemos. Eh, Hoy las finanzas públicas muestran un comportamiento positivo. Los ingresos tributarios a septiembre crecen un 16%. El gasto total crece apenas un 2,9%, muy por debajo de la inflación, y este es un tema que es importante. Y el balance primario a septiembre alcanza un superávit de 2,2%. Y aquí hay diversos elementos. En particular, hay una integración de recursos de órganos desconcentrados que incorporan alrededor de 185 mil millones de colones, y eso nos da un tema importante. Aquí aclarar algo: estos datos ya tienen una revalorización del PIB, y por eso todavía son más importantes. ¿Y por qué es importante el tema del balance primario? En los últimos 10 años hemos tenido déficit primarios, y esto significa que los ingresos del gobierno por impuestos y por otros orígenes no ha sido suficiente para pagar todos los gastos. Un crecimiento de la deuda de manera exponencial, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, ya para el 2021 y 2022 se presentan superávit primarios. ¿Por qué es importante los superávit primarios? Porque lo que muestran es que podemos empezar a pagar la deuda. Y esto es parte de una estrategia que el país ha venido siguiendo a partir del 2018 con la reforma fiscal. ¿Qué es importante señalar de este tema? Y aquí hay un punto fundamental. No fue una acción de un único gobierno. Desde el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez se planteó una reforma fiscal. Sin embargo, no fue posible aprobarla, y diríamos que dos puntos fundamentales del gobierno fueron alertar sobre las rigideces y complejidad del sistema tributario, y sobre todo la aprobación de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que le dio un poco de lógica a la gestión digamos, del control de los gastos. En el gobierno de don Abel Pacheco se planteó una reforma importante. Sin embargo, las situaciones políticas solo dieron para una solución temporal, una ley de contingencia fiscal, y la reforma fue declarada inconstitucional y por lo tanto no se pudo aprobar.
En el gobierno de don Oscar Arias se le dio prioridad a la agenda complementaria al Tratado de Libre Comercio. Tal vez uno de los hitos importantes en el país fueron el proceso de apertura de muchos monopolios, en particular el monopolio de seguros y el monopolio de las telecomunicaciones. Sin embargo, la crisis del 2008 fue enfrentada a través de una gestión de política fiscal que, digamos, generó mayores rigideces al gasto, sobre todo fundamentada en la posibilidad de sostener el nivel de empleo y el ingreso de los costarricenses. En el gobierno de doña Laura Chinchilla se presenta el proyecto de ley de solidaridad tributaria, el cual nuevamente fue declarado inconstitucional por la gestión de los partidos de oposición. Y en este sentido creo que ha sido un poco lo que hemos venido viendo a lo largo de todo este camino, en donde las gestiones de los diferentes gobiernos para cambiar el marco fiscal digamos, el marco tributario sobre el cual está basado los ingresos de gobierno no han tenido algún beneficio. En este gobierno se aprueban eurobonos y en este sentido se alivia un poco la presión del gobierno sobre los mercados locales, pero adicionalmente a eso permite al siguiente gobierno digamos, detener esa gestión de proyectos de reforma fiscal. Durante 2 años no se hizo nada y en este sentido tenemos un problema porque al final de la administración de don Luis Guillermo Solís se presenta un proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, el cual no fue aprobado en esa época, sino que se hereda a la siguiente administración que presentó una propuesta de, digamos, cuatro hitos que deberían cumplirse. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el ordenamiento de las exoneraciones, el acceso a los mercados internacionales, la ley marco de empleo público y el rediseño institucional. De estas propuestas fue aprobada la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, el primer proyecto de ley planteaba la posibilidad de tener más o menos 1.7% del PIB como ingresos adicionales de gobierno. La reforma quedó en 1.29 y digamos, generó todo un proceso porque no fue una reforma acabada, sino que se implementa hasta el 2019 y todavía tiene algunos elementos que todavía no han permitido concluir toda la capacidad que tiene de generación de ingresos. Sí se implementa la regla fiscal y se nominalizan los ingresos, con lo cual se empezó a detener el crecimiento de los salarios como un componente, digamos, de presión fiscal importante. El acceso a los mercados internacionales, se le aprobaron 1.500 millones de dólares, con lo cual no tuvo la capacidad de poder tener un impacto importante sobre las tasas de interés en el mercado local y sobre el costo de la deuda misma. El ordenamiento de las exoneraciones no fue aprobado sino hasta el inicio de esta administración, en donde a través de un proyecto de ley se va a poder plantear estudios sobre la conveniencia o no de mantener diversas exoneraciones. Y esto es importante porque el país se ha acostumbrado a hacer propuestas de exoneraciones, a exonerar grupos sin tener claridad de cuál es el impacto, no solamente desde el punto de vista del gasto tributario, sino también de la incidencia sobre estas actividades. Y a veces tenemos situaciones, y voy a poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, la exoneración de impuestos a los combustibles para los pescadores. Uno debería un poquito plantearse si efectivamente estamos cumpliendo con el objetivo que se quería tener o no lo estamos logrando.
La ley marco de empleo público fue aprobada tarde, pero con una serie de deficiencias, y en este momento el gobierno está enfocado en su implementación. Para marzo del 2023 tenemos que tener construidos las familias de salarios e implementarlo. Y en el tema del rediseño institucional no se presentaron proyectos importantes. Al final de la administración, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se basó en una propuesta de incrementar impuestos, y se mandaron varios proyectos a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ninguno fue aprobado. Y esta administración no ha querido seguir en ese proceso por dos razones: porque nos parece que no deberíamos seguir diseñando pequeños impuestos con capacidad recaudatoria limitada, sino que deberíamos avanzar en una reforma completa del sistema tributario. Y ahí el tema de renta global nos parece que es un tema fundamental de discutir. En el tema de la reforma del Estado, nos hemos enfocado en dos temas fundamentales. El primero es la necesidad de devolver la capacidad de la definición de políticas a los ministros, y no los procesos que tenemos hoy, en donde la participación de actores que son competidores en el mercado definen esas políticas, y eso tiene bastantes implicaciones. Por otro lado, la propuesta de la venta del Banco de Costa Rica como una forma no solamente de allegar recursos a la administración para poder pagar la deuda, sino también como una forma de generar mayor competencia en el mercado bancario. Prácticamente 3 bancos públicos dominan el sector bancario costarricense, y eso tiene trascendencia desde el punto de vista de las capacidades competitivas. La apertura del capital del INS también es un tema importante, y todo esto estaría allegando recursos a paliar la deuda. Porque tal vez uno de los temas fundamentales aquí es que el presupuesto está lastrado por el pago de los intereses. Este año yo soy tal vez el más odiado en la jerga política por no haberle preguntado a los ministros sobre los recursos que se le entregaron. Voy a decir aquí dos cosas en mi defensa. 3 días antes de que nosotros enviásemos el presupuesto a la Asamblea Legislativa, se certificaron el endeudamiento del país, pero adicionalmente a eso terminamos los cálculos sobre cuál iba a ser el gasto por intereses proyectado para el 2023, y crecieron en alrededor de 276.000 millones de colones adicionales a los de este año. Y eso hizo que estuviésemos sobrepasados en regla fiscal en 290.000 millones de colones. Cuando 3 días antes de presentar el presupuesto, hablo con el director general de Presupuesto Nacional, y me dice: hey, tenemos dos posibilidades, ponernos rojos e ir a la asamblea a decir que nos pasamos de regla, o recortar. Y yo le dije: no podemos permitir que este gobierno se vea como alguien que está dispuesto a pasar por encima de la regla. Y entonces recortamos el gasto de cada uno de los ministerios. Lo que hicimos fue dejar el gasto por salarios, que está definido para cada uno de los ministerios, las cargas sociales, y a partir de ahí, de forma alícuota, le recortamos a todos. Y esto tiene trascendencia porque es el reflejo exacto de lo que tenemos que controlar. La gestión de la deuda es el principal componente que tenemos que definir hacia futuro. ¿Por qué necesitamos una estrategia fiscal? Porque necesitamos dar un propósito y un objetivo a la organización. Tiene que ser explícita, pero sobre todo tener indicadores cuantificables. ¿Por qué hablamos de una estrategia fiscal? Porque no parte de un tema de números particularmente, sino de objetivos y de su evaluación. ¿Cuáles son los componentes de esta estrategia fiscal? La contención y reducción del gasto público, un plan de financiamiento a largo plazo y
la administración tributaria, aduanera y eficiente. Todo esto enfocado en un elemento básico y es la implementación de Hacienda Digital. Hacienda Digital, cuando llegamos nosotros, está planeado para entrar en el 2027. Hemos pasado 2 años y no hemos logrado, desde su aprobación pasaron 2 años y no se ha logrado implementar ninguna de las soluciones. Y este es un tema importante para efectos del país, porque mucho del acuerdo con el Fondo Monetario y con las diferentes entidades está amarrado a la implementación de Hacienda Digital por el impacto que puede tener en la recaudación. No solamente desde el punto de vista de Hacienda Digital como un instrumento para hacer una mejor gestión de los impuestos, sino también por la facilitación que puede permitirle a la gente el pago de los impuestos. En contención y reducción del gasto público tenemos diversas acciones. La optimización del aparato estatal, una estrategia de implementación de la regla fiscal, y quiero detenerme en este punto. En el gobierno anterior, el Consejo Fiscal se conformó, pero no tuvo el apoyo de parte del gobierno y eso queremos cambiar. Ya hemos hablado con organismos internacionales para brindarle personal a este consejo, porque creemos que es fundamental tener un evaluador independiente. Mayor transparencia en las finanzas públicas, la aprobación de la ley general de compras públicas es importante y el compromiso de su implementación para el 1 de diciembre. Ya tenemos el reglamento listo y estamos en el proceso de publicación. También la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Tal vez uno de los principales problemas que tiene este país es que invierte poco e invierte mal. Y nosotros deberíamos tener muchísima claridad sobre las prioridades. Hoy precisamente hablaban la gente sobre el puente de la salida de Cartago. Es impresionante saber que en este país ese puente tiene un riesgo inminente de colapso y no se ha hecho mucho. Y no ese es el único, sino hay otros en el país. Y en este sentido creo que es una responsabilidad del país hacerlo. La inversión en infraestructura pública ha sido tal vez uno de los elementos más golpeados por la presión que generan los intereses. La implementación de la ley de marco de empleo público es fundamental. Este es uno de los elementos que esperaríamos que generase no solamente un ahorro en el tema del costo del aparato estatal, sino también de una flexibilidad. Hoy es impresionante la cantidad de entidades que tienen necesidades de personal que no pueden nutrirse de las plazas de otros ministerios. Y entonces usted tiene una cosa tan poco lógica que hay ministerios que les sobra personal y hay otros que no tienen suficiente y no podemos trasladarlos. También es un tema importante. Queremos hacer transparente los informes de ejecución presupuestaria. Vamos a publicar, bueno, ya lo publicamos hoy, pero le vamos a dar mucho más, digamos, importancia a la publicación del marco fiscal de mediano plazo, porque nos parece que es una forma en la cual los costarricenses y los inversionistas en general pueden tener certeza de hacia dónde va enfocado el Ministerio de Hacienda. En el tema de administración tributaria y aduanera, al inicio de esta administración se aprobó una reforma a la ley de aduanas y estamos en el proceso de reglamentación, pero decidimos hacer una reforma reglamentaria integral a la ley de aduanas para poder implementar lo aprobado en el Cauca 4 y el Cauca 4. Y hay muchísima trascendencia porque lo que nos da es una modernización de la reglamentación aduanera y comercial entre Costa Rica y el mundo. También nos interesa retomar el tema del sistema de inspección no intrusivo, señalar que ese era uno de los componentes de Hacienda Digital, pero fue excluido del proceso de la lista de
compras, para decirlo así, de Hacienda Digital y nosotros tuvimos que incorporarlo. También nos estamos enfocando en la necesidad de explotar la información de factura electrónica. Estamos haciendo una gestión para poder utilizar minería de datos para poder ubicar algunas estrategias de elusión que se pueden estar presentando. También nos interesa simplificar el sistema de impuestos. En el país existen varios impuestos que se conocen como monofásicos que se cobran al momento de la producción en la empresa o eventualmente al momento de la importación. Y con la implementación del impuesto al valor agregado ya no tiene sentido. Y no tiene sentido porque hacíamos incurrir en el productor o en el importador un costo financiero importante porque tenían que pagar los impuestos al momento de la importación y no los iban a recibir, perdón, tenían que pagar el impuesto sobre toda la cadena ellos. Y eso me parece que le generaba algún tipo de problemas. Entonces ya eliminamos el tema de las cervezas, vamos con vehículos, después iremos con hierro y estaríamos eliminando todos estos impuestos porque no solamente tenían una dificultad para el empresario, también obligaba al Ministerio de Hacienda a hacer estudios sobre el valor final para poder establecer un margen de utilidad. O sea, el Ministerio de Hacienda inventando o tratando de reflejar en un número la cadena de comercialización de los diferentes productos. En el tema de la deuda, aquí es importante señalar tres cosas. El primero es la composición de la deuda misma. El 70% está en tasa fija, 24% en interés ajustable, 6% indexada. El 58% está en colones, el 39% está en dólares y el 3% está en otras monedas, principalmente los créditos de organismos internacionales. Y aquí quería señalar este punto en particular. El 11% está a menos de un año, el 38% está entre un año y 5 años y el restante 51% está a más de 5 años. Sin embargo, esos 5 años es muy engañoso porque el plazo de maduración anda por alrededor de 5.5 años. Y eso tiene trascendencia porque lo que significa es que nosotros tenemos un rollover realmente intenso y nos genera un problema fundamental. Y es que cada año estamos yendo al mercado a tener que tratar de recuperar unas torres. Tal vez eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. El 73% es deuda interna y el 27% es deuda externa. Y esto es lo que me interesaba conversar con ustedes. Si ustedes pueden ver, el 2016 dedicábamos al pago de intereses a abril de cada uno de estos años el 0.92%. Hoy estamos por encima del 1.7% del PIB. Y eso tiene trascendencia porque el pago de intereses presiona la capacidad del gobierno de poder invertir. ¿Y por qué presiona esto? Porque con la regla fiscal definimos un umbral de crecimiento de el gasto. Como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, vemos cómo se comportan el servicio de la deuda. Todos estos son los pagos que tenemos que estar haciendo en cada uno de estos años. Como ustedes pueden ver, para el 2023 tenemos que ir a recoger al mercado local más de 4 billones de colones. Y eso se repite durante los próximos 4 años, pero el problema fundamental es que ustedes pueden ver que para el 2033, 2037, 2038, prácticamente no hay servicio de la deuda. Y es que nos enfocamos en un mercado de muy corto plazo.
todas las inversiones en el mercado local están enfocadas en esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo voy al mercado, al 2023 a colocar los recursos que necesito, esto se me va a trasladar 5 años después. Y entonces en el 2028 ya no solamente tendré que ir a recoger 2.500 2.5 billones de colones, sino que tendré que ir a recoger una parte importante de los vencimientos del 2023. Y ese es tal vez el principal problema. De la deuda que tenemos con vencimiento en los próximos 5 años, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027, la deuda contratada en dólares son 11.400 millones. De esos, 7.729 millones son amortización y 3.715 millones son pago de intereses. Y esto le genera muchísima presión al mercado local para ese vencimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tomemos en consideración esto? Porque las necesidades de financiamiento en el 2022 eran 9.8% del PIB. El financiamiento estaba enfocado en 6% en el mercado local y 3.8% en el mercado externo. Para el 2023 hay un incremento en las necesidades de financiamiento y eso tendría un impacto muy importante sobre el mercado local, en donde estaríamos generando un estrujamiento al sector privado para poder tener acceso al financiamiento. ¿Qué es lo que es importante? En el 2023 hay vencimientos importantes de deuda del gobierno. Y si lo vamos a financiar en el mercado local, vamos a tener una presión importante sobre el mismo. Cuando uno ve el ahorro neto y la formación bruta del capital como porcentaje del PIB y ve las necesidades de financiamiento del gobierno, entiende por qué es tan importante tener acceso al mercado internacional. Y aquí yo voy a hacer una pequeña digresión y señalar que en general en todos los países del mundo el tema de ir al mercado local o ir al mercado internacional no se da en una discusión en la Asamblea Legislativa, en particular para esa autorización, sino que se hace al nivel o al momento de discutir el presupuesto. Y es en la discusión del presupuesto en donde efectivamente se tiene que discutir cómo vamos a financiarlo. Hoy la discusión, y por eso hice la observación al inicio de la presentación, de que yo soy tal vez el más odiado en este momento por los ministros, y es que cuando yo voy a la Asamblea Legislativa y presento el presupuesto, los diputados inmediatamente cuestionan si puse un gasto o no puse, si lo gasté en una cosa o en otra, o si el presupuesto no alcanza. Y fueron capaces en este año en particular de recortar el presupuesto que estaba hecho al centavo de gasto que estaba establecido para el pago de intereses y se lo otorgaron a ministerios, incluso al Poder Judicial para mantener el gasto. Y aquí la pregunta importante es, ¿discutimos algo sobre el financiamiento? ¿Ustedes creen que los diputados han discutido un minuto sobre cómo nos vamos a financiar? En donde yo tengo que ir al mercado local a financiar el 41% del presupuesto. Y eso que este presupuesto tiene dos características importantes. El primero es que ya per se el presupuesto lleva implícito un superávit primario del 1.5%. Pero adicionalmente a eso fuimos muy conservadores en el tema de los ingresos. Incluso la Contraloría General de la República dijo que podíamos tener un punto del PIB más en recaudación de impuestos, pero eso no es saludable sabiendo las condiciones en las cuales puede caer el país. Como ustedes pueden ver,
el crédito al sector privado como porcentaje del PIB viene cayendo desde el 2017 y para febrero del 2022 representaba un 40%. Y eso tiene trascendencia porque lo que está reflejando es el desplazamiento que está haciendo el gobierno sobre el crédito. Y aquí hay un tema que es bien importante. En el eje de las Y, diríamos en economía, tenemos la deuda interna como porcentaje del PIB. En Costa Rica llega más o menos al 45%, y sin embargo, en el eje de las X representa depósitos en el sistema financiero como porcentaje del PIB, es menos del 30%. Eso significa que hay muy poco espacio en el mercado local para financiar el gasto del gobierno. Voy a señalar que Brasil tiene una particularidad, es que es un mercado tan grande que puede financiarse prácticamente todo en el mercado local, y eso no lo tiene el país. Otros países tienen posiciones diferentes, en donde, si ustedes pueden ver, tienen más posibilidades de salir al mercado internacional: Panamá, México, Colombia, y eso tiene trascendencia. Nosotros deberíamos estar evaluando realmente, y es un tema que a mí me interesaría abordar una vez que sean aprobados los eurobonos, de hacer una reforma constitucional y que discutamos efectivamente el endeudamiento donde corresponde, y es en la aprobación del presupuesto. En esos países, la autorización del financiamiento, sea en el mercado local o sea en el mercado internacional, viene intrínseca en la aprobación del presupuesto. Y ahí lograríamos algo que es bien importante, y es que discutiríamos la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, y es cómo me financio. Hoy la autorización de los diputados es por el gasto. Lo que no toman en consideración es que tenemos el ingreso también en ese mismo presupuesto. Y ahí ellos llegan y plantean: bueno, usted tiene autorización para endeudarse, vaya y vea cómo lo hace. Y ese es un tema que es fundamental. Y aquí el otro gráfico que quería compartir con ustedes es el costo relativo de la deuda según el tamaño como porcentaje del PIB. En el eje de las Y tenemos el pago de intereses como porcentaje del PIB y la deuda pública como porcentaje del PIB. El punto rojo es Costa Rica. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un pago muy alto de intereses por una deuda que es relativamente pequeña, para decirlo. O sea, pagamos muy caro la deuda que tenemos hoy. Incluso ustedes pueden ver el último punto al lado derecho, y es Grecia, donde, a pesar de tener una deuda gigantesca, su pago por intereses es relativamente pequeño. Y los países tienden a estar ubicados en el cuadrante inferior izquierdo. Uno debería aspirar a que la deuda tuviese un costo relativamente menor. Los puntitos, el rojo es Costa Rica y los verdes son Latinoamérica. Cuando uno ve la estrategia que ha seguido el país los 4 años anteriores, y esto está basado en un tema fundamental, y es cómo podemos bajar la relación deuda-PIB. En el 2010 era un 28,43%. Para el 2022 es 68,5%. Y aquí lo que es importante es cómo podemos nosotros reducir la relación deuda-PIB lo más velozmente posible a llevarlo por debajo del 60%.
¿Por qué llevarlo por debajo del 60%? Porque resulta que la regla fiscal, la parte más estricta de la misma, está determinado por esa relación deuda-PIB. Cuando está por encima del 60%, el crecimiento del gasto afecta tanto al gasto corriente como al gasto de capital. O sea, se basa sobre el gasto total. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la capacidad de inversión del país, en el tanto uno no pueda reducir el peso de los intereses en la misma. Por eso el gobierno ha sido insistente en la necesidad de aprobar los eurobonos, pero también hay otros proyectos en la Asamblea Legislativa que para nosotros son importantes. El primero es la apertura de la deuda, del mercado de deuda local a inversionistas internacionales. Y esto no es que estuviese cerrado, es que le damos seguridad a esos inversionistas para poder tener un poco más de competencia en un mercado que hoy es prácticamente oligopólico. Hay grandes inversionistas institucionales que son los que tienen el control del mercado. La ida al mercado internacional es fundamental y ustedes pueden ver estas proyecciones dependiendo del comportamiento. Y aquí podemos ver que con eurobonos podríamos tener un ahorro de 4 billones de colones en el periodo de 2023 al 2027 en el tema de gasto de intereses. Y por eso es que, como le reitero, el gobierno ha sido insistente. No hay espacio en el mercado local para poder tener la capacidad de poder financiar las necesidades de recursos del gobierno. Y el mercado internacional tiene dos condiciones. Es mucho más grande, pero también es de más largo plazo. Si ustedes vieron, nosotros no tenemos vencimientos importantes a 10 años. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el mercado local no tiene ese espacio. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad de cuál es la estrategia. El gobierno ha venido generando una serie de digamos, de definiciones o de gestiones, sobre todo temas importantes como son la evaluación de las contingencias fiscales. A veces la gente piensa que la Caja Costarricense de Seguro Social no es una contingencia fiscal importante. Entender que la misma Constitución establece que si las cuotas en la caja no pueden soportar el gasto, el gobierno tiene que entrar, pero también hay otras entidades, ya lo hemos visto con la quiebra de 2 bancos públicos, en donde la garantía del Estado tiene que hacerse efectiva, y esos son eventualmente gastos que, sin estar necesariamente en el presupuesto, tienen que enfrentarse. Hemos venido estructurando un comité de activos y pasivos para que tengamos mucho más certeza y una visión de más largo plazo. Hay instrumentalizada una política de endeudamiento del sector público. Tenemos una agenda multilateral y bilateral de apoyo presupuestario, sobre todo basada en la implementación de las medidas que Costa Rica ha venido tomando para la descarbonización y para un desarrollo sostenible. También tenemos un programa de creadores de mercado. Tal vez uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el mercado financiero es la falta de precios de la deuda que permita tener mucho más claridad de cuál es el valor que la gente le está dando a nuestros títulos. También nos hemos comprometido con la venta de activos. Ya llegó un proyecto a la Asamblea Legislativa, probablemente llegue otro en relación con el tema de FANAL, otro con el tema del INS y otras opciones que nos hemos venido planteando. Pero principalmente a nivel institucional vamos a mandar la propuesta para la creación de la Oficina de la Gestión de Deuda Pública. Uno de los problemas fundamentales que tenemos como país es que nos hemos acostumbrado a que la gestión de la deuda es inmediata. Y entonces yo tengo que preocuparme por el pago de los aguinaldos y estaré dispuesto a hacer cualquier cosa para tener los recursos. Y esto significa que estoy dispuesto a incrementar el vencimiento del 2023 con tal de tener los recursos hoy.
Y esa es tal vez una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que tener una estrategia de mediano y largo plazo para poder llegar y tener claridad sobre cómo vamos a manejarnos. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Que el superávit primario no sea menor al 1% y que la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB no llegue al 70%. Tenemos buenos resultados hoy, pero estos son los objetivos que tenemos para no permitirlo. Podría ser que los valores de hoy no estén tan cercanos cuando se acerque diciembre y tengamos que tener los recursos para poder pagar el vencimiento del eurobono. ¿Cuáles son las estrategias puntuales y los objetivos que tenemos? Bueno, en los agregados fiscales queremos tener un superávit primario mínimo del 1.2% en el 2022, y este es el acuerdo con el Fondo Monetario. En el 2023, un 1.5% de superávit. 2024, un 2%. 2025, un 2.5%. Y en el 2026, cerrar con un 2.26% del PIB. Y esto como una estrategia para disminuir el déficit financiero y, por lo tanto, disminuir la relación deuda-PIB. Del 2022, que está proyectado un déficit financiero del 3.9, que en este momento estamos muy por debajo de eso, llegar a un déficit financiero máximo del 1.8% en el 2026 y reducir la relación deuda-PIB del 68.2% en el 2022 a un 64.6%. Esto es con eurobonos, pero no tiene la venta de activos. Entonces, con la venta de activos podríamos acelerar eso. Si uno lograse vender el Banco de Costa Rica y lográsemos tener los 3 puntos del PIB que estaríamos disminuyendo la deuda, estaríamos cerca de llegar a la relación deuda-PIB del 60%. Y eso tiene trascendencia, como lo dije, porque puede permitir espacio para más inversión en infraestructura, pero sobre todo para poder apoyar a los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son los indicadores que estamos planteando nosotros? Se conoce como eficiencia C y lo que busca es establecer cuál es el cumplimiento tributario en relación con el potencial versus el efectivo. Y queremos ir aumentando este indicador en los próximos años, tanto a nivel de ingresos tributarios como de manera individual en IVA y en impuestos sobre la renta. También queremos tener un comportamiento del gasto de gobierno mucho más acotado, de un gasto como porcentaje del PIB del 19.7 en el 2022, queremos cerrar en el 17.2 en el 2026, pero que el gasto de capital sí se incremente. Hoy es 1.6% y queremos llevarlo a un 2% en el 2026. Y en el caso de la deuda, queremos disminuir el plazo de ejecución, disminuir el promedio ponderado de intereses y aumentar la maduración de la deuda. Aquí quiero hacer una aclaración. 7.3 es de la deuda total. Cuando hablé de 5.5, estoy hablando de deuda interna, y en deuda externa en general es 11 años. Y por eso se da esta composición. De verdad agradecerle a don José Luis y a FCS Consultores la oportunidad de compartir con ustedes. Cualquier pregunta, comentario, con muchísimo gusto. Muchas gracias, don Nogui. Muchas gracias por su presentación. Ha sido muy clara. Vamos a abrir ahora el periodo de preguntas y respuestas. Mientras las personas bueno, ya se decidieron a hacer la primera pregunta, tenemos una pregunta de viva voz. Tenemos dos preguntas, una de don Ricardo Sivers. Voy a permitirle a don Ricardo
Eh, perdón, a don Julio Carvajal, es el que tenemos acá. Permitirle hablar para que haga una pregunta a don Julio. Adelante, don Julio. Muchas gracias, José Luis y don Nogui, por tan excelente presentación. Yo quisiera hacerle una pregunta y más bien poner a debatirlo a los dos, a ver si me funciona. José Luis, yo he leído constantemente su posición respecto a los eurobonos. Creo que recientemente sacó uno en La Nación, inclusive también en las presentaciones que usted periódicamente nos da. Y a ver si interpreto bien, José Luis, lo que yo leo de lo que usted escribe y dice es que no está tan de acuerdo en el tema de los 6 billones de dólares, ¿verdad? Los argumentos de usted los conoce muy bien. Don Nogui muy claramente nos ha expuesto dentro de todas las cosas, bueno, sobre todo ese impacto en la ruta fiscal que podría tener la aprobación de los eurobonos. Entonces, quisiera de alguna forma, José Luis, ¿verdad? Me llama mucho la atención su posición respecto a la de don Nogui, ¿verdad? Y quisiera tal vez tener un poquito de luz al respecto. Eso lo primero, abuso un poquitito del tiempo y nada más, don Nogui, quisiera hacerle la siguiente consulta. Usted es claramente miembro de la Junta Directiva del Banco Central con voz pero sin voto. Y quisiera tener un poquito, saber su opinión respecto a las últimas decisiones de Banco Central, sobre todo con el incremento acelerado en las tasas de interés. Todos sabemos por qué. Pero claramente eso se contrapone mucho con estos objetivos que usted menciona en la presentación, ¿verdad? De mantener el pago por intereses controlado, etcétera, ¿verdad? Entonces, claramente lo que el Banco Central está haciendo no va en la línea de lo que le podría servir a Hacienda. Uno entiende obviamente las razones, pero quisiera un poco tal vez tener esa opinión suya, cuál ha sido su posición ante las decisiones del Banco Central. ¿Ha habido alguna crítica por parte de algunos analistas de que tal vez ha ido muy rápido, de que tal vez debería darle un poquito de tiempo a la política monetaria para que funcione? Es un tema que inclusive ya la misma Fed lo ha mencionado en Estados Unidos, de que hay que darle un poco de chance, a veces tomar un poquito de respiro, porque claramente la política monetaria necesita tiempo para funcionar. Entonces, quisiera tener si me pueden ayudar con ese par de cositas. Y de verdad, muchas gracias a ambos por la oportunidad. Muchas gracias, Julio. No sé, Nogui, si quieres responderle primero la parte de política monetaria o... Sí, tal vez yo creo que aquí hay que hacer dos acotaciones. El Banco Central tiene metas con el Fondo Monetario Internacional de reservas y de nivel de inflación. Y eso lo ha obligado a tener una política muy agresiva. Sin embargo, yo coincido con don Julio Carvajal en que me parece que el lapso entre los diferentes aumentos ha sido muy corto. No solamente por, digamos, la tasa de política monetaria, sino porque también se aumentó el encaje mínimo legal. Y eso tiene un impacto sobre la liquidez de los mercados. Creo que desde el punto de vista práctico ha sido muy rápido. Perdón. Creo que debería moderarse. Creo que el último aumento refleja eso. No obstante, le puedo decir que desde mi perspectiva ya está tomando sentido y creo que no debería aumentarlo más. Por segundo mes consecutivo, la inflación mensual es negativa. Fue de menos 0.76% y interanual es 9%. Creo que ya no debería seguir subiendo la tasa de política monetaria. Sin embargo, el nivel de incertidumbre del mundo hoy es realmente alto. O sea, estamos en medio de una guerra que yo considero que podría en cualquier momento pasar cualquier cosa desde el punto de vista práctico y eso tiene trascendencia. Y yo creo que es un momento para detenerlo. Le digo,
No voy mucho a la Junta Directiva porque de todas maneras hay un proyecto de ley, una recomendación del Fondo Monetario para que el ministro de Hacienda ya no esté en la Junta Directiva del Banco Central. Entonces me voy a ir acostumbrando. Perfecto. No sé si que un poco tal vez la pregunta sobre el tema de eurobonos, mis preocupaciones con el tema de eurobonos van básicamente, van en dos líneas. Una, tal vez para aclararlo y tal vez podemos conversar un poquito sobre eso, aunque la idea no es ponernos A a discutir debatir. sobre ese tema ahora. Igual vas a tener una gran discusión probablemente esta semana en la Asamblea Legislativa. Mis preocupaciones son sobre las implicaciones macroeconómicas del financiamiento externo. Yo entiendo, digamos, que desde el punto de vista de Hacienda, evidentemente financiarse externamente le aumenta, digamos, la disponibilidad, el espacio de donde financiarse, ¿verdad? Pero me parece que las condiciones, mi preocupación es un poco es que las condiciones actuales financieras, ¿verdad? En particular, la razón por la cual han subido las tasas de interés en los últimos meses, el hecho de que si vemos la trayectoria esperada de las cifras fiscales, es una reducción importante en el financiamiento neto, en los requerimientos de financiamiento neto los próximos años. Afortunadamente, el proceso de ajuste va continuando, ¿verdad? Entonces, un poco mi preocupación es como el dinero es fungible, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir que las emisiones son para sustituir deuda interna por deuda externa, pero en el fondo el dinero es fungible. Entonces, un poco mi preocupación es que una parte, pues prácticamente la totalidad de los requerimientos de financiamiento netos del gobierno van a ser cubiertos con deuda externa. Y eso va a tener una implicación sobre el tipo de cambio real. Es decir, me parece que podría tener una implicación sobre el tipo de cambio real y afectar, por ejemplo, el crecimiento del crédito en dólares y complicarnos algunos elementos de vulnerabilidad en la parte financiera que podrían ser complicados, ¿no? Ese es un poco como los puntos que he analizado. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las proyecciones que vos haces de la razón de deuda PIB, cómo empieza a acelerarse nuevamente hacia el futuro. Yo no siento, digamos, en particular que vayamos a tener esa presión tan grande de financiamiento, porque una buena parte de esos recursos de vencimientos están en posesión de inversionistas locales, ¿verdad? Y debiese ser relativamente sencillo refinanciarlo, ¿verdad? Más bien a la larga refinanciarlo externamente, y siendo que los eurobonos no son exactamente sustitutos perfectos de la deuda doméstica, es decir, muchos de los que actualmente tienen deuda interna en dólares probablemente no van a salir a comprar eurobonos para sustituirlos tan fácilmente. Eso podría generar algunos desequilibrios en los balances, en los portafolios de los inversionistas, que pueden tener implicaciones no fiscales, sino implicaciones macroeconómicas. Mi preocupación es un poco más en esa otra línea. Y aprovecho, digamos, nada más acá para hacer un anuncio. Mañana vamos a tener aquí en una sesión a las 9 de la mañana al señor presidente del Banco Central, don Roger Madrigal. Entonces, muchas de las preguntas de política monetaria se las vamos a poder hacer directamente a él mañana. Nada Sí, más, ese es tal un vez yo punto. sí No sé si quiero hacer quieres. dos acotaciones, José Luis, en relación Ajá. con el tema del financiamiento. A mí me parece que hay Ujú, un tema ujú, político y hay un tema técnico. El tema político es la desconfianza. Y yo creo que ese no debería ser un tema razonable cuando uno puede llegar y evidenciar las gestiones que se han venido haciendo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y mantenerlo es un reflejo claro del interés de este gobierno de hacerlo. Incluso el Fondo Monetario Internacional estaba de acuerdo con el endeudamiento externo y con los 6.000. Y eso es por una simple razón. Si vos recordás, la presentación evidencia que en los próximos 4 años hay que ir a recoger más o menos 10% del PIB cada uno de los años. Y eso es prácticamente todo el ahorro nacional. El problema es que nosotros nos endeudamos muchísimo y muy caro en los años anteriores. Del 2016, 2014 a 2018, del 2018 al 2020 más o menos, el endeudamiento fue realmente importante y los vencimientos son muy importantes en los próximos 4 años. Si nosotros no logramos ubicar eh, eh, esos vencimientos, decía doña Rocío cuando estábamos aquí, era tumbar las torres. Si vos veías, en 4 años tenemos todos los vencimientos. Si nos quedamos en el mercado local, solamente vamos a tener un
un proceso de trasladarlos 5 años hacia adelante. Y el próximo gobierno se va a ver enfrentado a la misma situación que tenemos nosotros. Por eso, la propuesta del gobierno es tener los 6,000 y hacer el uso correspondiente de los mismos. Es que hay tantos vencimientos en dólares que a uno le preocupa la capacidad de la economía costarricense para poder tener esos recursos. Por eso, una vez aprobados los eurobonos, nosotros vamos a mandar una reforma constitucional. Y ahí sí vamos a tener una discusión que es importante tenerla. Y es obligar a discutir cuánto en el mercado internacional. Porque no se vale que esto sea una trampa. ¿Ah? Yo creo que las dudas que se generan es por la posibilidad de tenerlo. Cuando los diputados hablan de 1.500 de manera inmediata y sin ningún tipo de restricción, están haciendo algo que es muy sencillo de hacer. Es decir, mira, resolver el problema hoy y vemos mañana. La pregunta es si eso es razonable para alguien que no le alcanza. ¿Ah? Los vencimientos el próximo año en dólares, si mal no recuerdo, son alrededor de 1.800 millones de dólares. Con el Banco Central, con las reservas bastante disminuidas, va a ser un tema complicado, ¿ah? Ubicarlos en el medio local. Y con un mercado que no puede atraer inversionistas internacionales con deuda local, se complica más. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando nosotros planteamos la posibilidad de los 6,000, lo hacíamos pensando en un horizonte de mediano y largo plazo. Y digo horizonte de mediano y largo plazo porque bien vos lo decías. ¿Cuál es el tema importante? Si nosotros seguimos con los superávit primarios, pero con necesidades tan altas de vencimientos, vamos a tener que endeudarnos. Y vamos a tener que endeudarnos a tasas cada vez más altas. Por eso es que la curva se dispara. Y se dispara porque yo te voy a decir una cosa. Si vos veías la curva, este gobierno puede pasarlo. El que lo va a tener que ver complicado es el siguiente, porque ya empezaría a tener problemas al segundo año aproximadamente, si mal no recuerdo. Y eso no es justo, porque quienes van a recibir el golpe no va a ser este gobierno, sino que van a ser los costarricenses en el siguiente. Y yo creo que este país tiene que dejar de estar pensando en el corto plazo como un elemento para poder tomar decisiones. Y tal vez esa es un poquito la reflexión en relación con el tema de los 6,000. Vos tenés razón en que uno podría tener algún tipo de consecuencias macroeconómicas. La pregunta es, desde el punto de vista práctico, el principal problema que tenemos hoy es el déficit fiscal. Y No, principalmente la forma en la cual estamos financiando ese déficit. no, ahí la cosa que es interesante es, yo creo que desde la aprobación de la reforma del 2018 se ha estado haciendo lo más importante para poder reducir la presión sobre el mercado doméstico asociado con el déficit fiscal, que es mantener esos superávit primarios, que por cierto, el dato que planteabas ahora me sorprendió mucho favorablemente. Nos diste de números de septiembre, que creo que no se los habían publicado todavía. No los hemos Eso significa, publicado. ajá, que el tercer trimestre hubo un superávit de 0.9% del PIB, superávit primario. Ese elemento, creo yo que es el elemento clave para reducir los costos de financiación. Desafortunadamente, ¿verdad? Como hemos tenido mala suerte, creo yo, como país, y vos en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda en general, en que justamente cuando se porta bien, frugal fiscalmente, ¿verdad? Otra razón es la que provoca los aumentos en los tipos de interés, que es básicamente las expectativas de inflación, la inflación a nivel internacional y la necesidad de aplicar una política monetaria restrictiva. ¿No crees, digamos, y volviendo al tema, digamos, de las emisiones, no crees que sea posible entonces, crees que, por ejemplo, refinanciar domésticamente esos 800 millones de dólares, digamos, para el año entrante hay 1.800, 1.000 que serían eurobonos, que yo creo que lo más natural es obviamente refinanciarlo fuera, es como lo lógico, pero los otros 800 ya hay tenedores locales que tienen esa deuda. Vos lo que básicamente tu argumento principal es que es muy difícil, dado el desarrollo de nuestro mercado, que eso se pueda extender más allá de 5 años, ¿verdad? Aunque no creo que vaya a ser, sinceramente, no creo que te vaya a costar financiarlo, ¿verdad? Porque ya son ahorros que ya las personas los tienen. Ustedes tienen una mucho mejor cara, es decir, tu perfil de calidad crediticia
ha mejorado sustancialmente y yo creo que pronto, probablemente un año y medio, vamos a tener noticias, digamos, de mejoras crediticias probablemente. Entonces, la razón principal es que no crees que no podamos aspirar a un mercado de deuda de plazos mayores. Sí, y mira, hay dos Muy difícil. problemas en relación con Ajá. esto. El primero es que eso es si solo si la gente volviese a invertir. Pero eso es Ujú. cierto si mejora la calificación, como vos bien lo decías. El problema es que tal vez dos de los issues por los cuales nosotros no mejoramos la calificación es nuestra falta de acceso a los mercados. Y este proceso político en donde la decisión de ir al mercado internacional depende de una decisión del Congreso. Y entonces eso hace muy inflexible y muy, genera mucha incertidumbre sobre digamos, los títulos de Costa Rica son lo suficientemente transables. ¿Ah? Si esos de verdad son lo suficientemente líquidos como para que la gente llegue y haga inversiones. Porque para la gente es importante tener un acceso a los mercados que les vaya definiendo precios, que vaya determinando la presencia del país en esos mercados. Y eso es un tema que nosotros no hemos tomado en consideración a la hora de aprobación de los eurobonos. Una ida, una única vez hace que ese título no tenga un precio, que tengamos situaciones complicadas. Y te voy a decir que es un tema interesante. Ayer estaba viendo el tema de la deuda. Nosotros estamos como 102 puntos base por debajo de el ENVI latinoamericano. Eso quiere decir, pucha, muchísimo esfuerzo de parte del gobierno que no vamos a poder capitalizar mientras no tengamos la opción de poder ir al mercado. Interesante. Vamos a tomar ahora la pregunta de don Ricardo Sivers. Don Ricardo, ya puede hacer su pregunta. Muchas gracias, José Luis, y buenos días, señor ministro. Todo me parece excelente la presentación que usted ha hecho, y a los políticos, a veces, digamos, los que estamos en el sector producción, nos queda muchas veces la duda de lo que hay cuando hay alguien tan ordenado como usted que está presentando las cosas como lo hizo hoy. ¿Qué pasa si en algún momento dado al presidente no le gusta la decisión de lo que se está haciendo de parte del Ministerio de Hacienda por un lado y por el Banco Central por el otro, que en algún momento dado vengan cambios en la cartera de Hacienda, que eso sería un cambio grande para nosotros? Muchas gracias, José Luis, señor ministro. Muchas gracias. Pero usted acaba Pregunta de difícil, don Nogui. decir, claro, don Ricardo acaba de decir la vida de los políticos, ¿verdad? De los jerarcas. Bueno, y de las autoridades, exactamente, de los jerarcas. Uno cuando entra a un cargo como el de don Nogui, sabe que lo más seguro que siempre tiene en su mesa es la carta de renuncia lista, solo para fechar en algún momento. Sí, por Es supuesto. correcto. Pero yo creo, don Ricardo, que hay dos temas importantes en relación con esto. El gobierno se ha planteado la necesidad de tener una visión de más largo plazo. Si ustedes ven las propuestas que hemos hecho nosotros de eliminar los impuestos que se envió el gobierno anterior y hablar con el Fondo Monetario Internacional de avanzar a un proyecto de renta global, refleja ese interés de ver en el mediano y largo plazo los compromisos que hemos, digamos, asumido con el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo de Resiliencia, van enfocados en una visión de mediano y largo plazo en relación con el tema de la conservación en la parte ambiental. Y adicionalmente a eso, creo que el país como tal tiene una serie de elementos que están ahí y que tienen que cumplirse. Empleo público tiene una connotación no solamente de gobierno, sino que también está como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces nosotros hemos mantenido pues esa coherencia a lo largo del tiempo. También decía algo y voy a retomar una pregunta que está ahí en el chat de los bonos temáticos. Le voy a decir que nosotros no emitimos bonos temáticos por una simple razón: no tenemos acceso al mercado internacional, y por eso es que desde el punto de vista práctico se dificulta esa flexibilidad que debería tener el nivel de endeudamiento. Adicionalmente a eso,
le voy a decir que los bonos temáticos hoy están enfocados en proyectos. Costa Rica tiene pocos proyectos verdes porque lo que ha hecho es una cultura de sostenibilidad. Y nuestro interés, si se autoriza el tema de los eurobonos, es avanzar en los mercados internacionales a que el apoyo sea a la gestión del país. Y entonces usted tiene una emisión de Costa Rica como un país verde y ese sería el objetivo, apoyar a un país verde en la gestión de su desarrollo. Muchas gracias. Tenemos teníamos una pregunta de don Ronald Ramírez sobre el tema de renta global. Me sirve para plantear, digamos, una pregunta un poquito más amplia. Don Ronald Ramírez preguntaba sobre cuántos lustros puede llevar a implementar renta global de manera que incluya todos los ingresos. Un poco mi pregunta es un poco más allá. Estamos esperando la publicación del reporte del staff del fondo y cuando suba al directorio ese reporte del staff y el La desembolso de otra la semana. tercera revisión la otra semana, exactamente. Y un poco la duda que nos queda es, por lo que estás planteando, renta global entonces sería parte de las condicionalidades del convenio o que sería de los temas a los cuales el A gobierno ver, se va a abocar. nosotros hemos conversado con el Fondo Monetario Internacional y hemos sido muy honestos. Le hemos dicho que los gobiernos, no solamente el anterior, sino este, no nos podemos comprometer a implementar cosas que tengan que ir a la Asamblea Legislativa. Nuestra propuesta siempre va a ser ir a la Asamblea Legislativa con renta global y va a ir a la Asamblea Legislativa con renta global por una simple razón. Tal vez uno de los principales problemas que tiene el país es el sistema de base cedular que ha tenido durante muchísimos años. Y este sistema lo que ha permitido es que la gente vaya parqueando rentas en diferentes estamentos y no reflejan efectivamente el impuesto que deberían estar pagando las personas. ¿Por qué? Porque la gente debería pagar en relación con su renta efectiva. Tendríamos un sistema más equitativo, habría que establecer una progresividad en pero hoy tenemos una situación en donde, por ejemplo, las rentas de capital pagan un 15% como impuesto único definitivo, pero esa persona podría tener salario exento y entonces ya no estaría pagando sobre su renta efectiva. Y lo que queremos es cambiar el modelo, porque eso nos va a permitir dos cosas: hacer más simple el proceso de pago de impuestos y la gestión, y por otro, que haya mucho más equidad en la carga tributaria. Nosotros no nos estamos planteando que esto me vaya a generar más ingresos, sino que esto lo que refleje efectivamente es, digamos, un sistema que sea más equitativo y más progresivo. Es un proyecto entonces un poco más ambicioso que el que estaba anteriormente. Porque lo que estaba Completamente. anteriormente, es decir, es un nuevo proyecto completamente. De hecho, el que ya estaba en el Congreso ya Sí, murió, digamos, sí, nosotros legislativamente. pedimos que se archivara, Ah, porque precisamente ok. no queremos acumular rentas, que es exactamente lo que hacía el anterior, sino que Sí, poder... que hacía como en lugar de 10, dos grandes paquetes, digamos, con Exactamente, diferentes cédulas. Ajá. exactamente. Entonces, al final de cuentas, uno no tenía esa integralidad que se requiere. Eh, Ok. y nuestra propuesta es tenerlo y enviarlo a la Asamblea Legislativa luego de la discusión y aprobación de los eurobonos. Ah, ok, excelente. También Sí, estamos y está, trabajando en la reforma constitucional para que los siguientes ujú. gobiernos no tengan que estar en este proceso. ¿Por qué nos parece tan importante? Porque algo que decías ahora, José Luis, es fundamental. El que esté sentado en esta silla tiene que financiar un gasto. Y la decisión de financiarlo en el mercado local o en el mercado internacional tiene que partir de una decisión eminentemente técnica, es en donde me sale más barato. Yo no debería tener la necesidad de ir a presionar las tasas de interés sabiendo que puedo salir al mercado internacional. Y eso debería estar aprobado en el momento de aprobar el presupuesto, para no tener que tener Ujú. estas situaciones que tenemos hoy. De hecho, algunos países, por ejemplo, como España, incluso van un paso más allá, que obviamente creo que es un tema que todavía estamos lejos de eso. Es pensar el tema tributario y el tema de financiamiento al mismo tiempo la aprobación de los presupuestos generales, ¿o no?
Entonces, lo que estarías pensando es en una reforma constitucional en donde en el presupuesto se indique, por ejemplo, qué porcentaje de la financiación del déficit del presupuesto puede hacerse externamente. Exactamente. Y eso es Ok, importante interesante. porque vamos a llevar la discusión relevante a los diputados. Ya no nos deberíamos estar fijando si estamos dándole los recursos a un parque en particular o si se lo estamos dando a las municipalidades, que es relevante, pero que no toma en consideración de dónde se está financiando ese gasto. Sí, claro. Tenemos una pregunta un poco más específica acá. Don Mauricio Castro nos consulta sobre cuándo se va a reactivar la entrega de información mensual, que a raíz del hackeo de Hacienda en el mes de abril, si no me equivoco, tuvimos ese bache en información que se ha ido llenando poco a poco. ¿Tienen una fecha de cuándo van a empezar cuándo volveríamos al régimen? Vamos a empezar este mes. Vamos a publicar septiembre. Ya tenemos las cifras y ya estaríamos entrando otra vez en la dinámica. El hackeo tuvo muchísima trascendencia. Tal vez aquí yo quisiera hacer una explicación muy cortita de cuál fue la estrategia Claro. que seguimos. Lo primero era levantar los sistemas de recaudación, que era tributación, aduanas. Después levantamos el sistema de presupuestos, que era lo que teníamos que hacer para los efectos de los pagos. Y por último, empezamos con el tema de la parte contable. Entonces, en este sentido, ya estamos en capacidad de poderlo hacer y retomaríamos esa publicación mensual a partir de noviembre. Y una consulta, digamos, en relación con esto, ¿crees, por ejemplo, que se van a revisar las cifras hacia atrás o ya esos flujos de caja, eso medido por flujos de caja ya quedaría histórica? En el siguiente Es que sentido, digamos, precisamente ¿crees que hay alguna afectación, por ejemplo, que parte de la contención del gasto tenga que ver con el hecho de que los sistemas frenaron un poco el gasto o la recaudación, quedó algún bache en recaudación o simplemente fue un tema de información? no, a ver, ya la información que tenemos incorpora todo el tema de los gastos, eso ya no hay Ok, problema. Sí tenemos un pequeño bache en el tema de TICA en relación con el cobro de los impuestos que se hicieron en aduanas. cuando se hizo a pie, Ujú. que digamos tendríamos que ir a ubicar cada una de las declaraciones que se hicieron a pie para poder llegar y hacer la distribución. Digamos, solamente sería por el tema de ingresos, pero no el global, sino la distribución. Pero ya tendríamos el gasto limpio a partir de septiembre. Ok, excelente. Don Pablo Andrés González nos consulta sobre las perspectivas de desembolsos de préstamos de apoyo presupuestario para lo que resta del año. ¿Tienes alguna idea, digamos, de Nosotros estamos cuál es esperando los 265 millones de dólares del fondo? del fondo. Estaríamos esperando 200. Tenemos dos créditos que tenemos que mandar a la Asamblea Legislativa en un presupuesto extraordinario para poder tener los desembolsos, que son como 400 millones de dólares. Eso sería lo que tendríamos nosotros para lo que resta del año. Tenían como unos 600 millones de dólares, más o menos, Exactamente. 660, 700 millones. ¿Y esos préstamos ya están aprobados? ¿Los préstamos? ¿Es solo la Sí, incorporación presupuestaria? sí, es Sí. incorporarlos al presupuesto. Y esto se dio por una circunstancia, estaban en el tercer presupuesto extraordinario, pero tuvimos que sacarlos porque había una reforma legal que impidió que pudiésemos hacer uso de los recursos. Entonces ya Ya, la reforma ya. está en la Asamblea Legislativa, está pronta a ser aprobada y la idea es que una vez que esté aprobada esa reforma podamos incorporarlo en un presupuesto extraordinario que estaríamos enviando esta semana a la Asamblea Legislativa. Ok. ¿Y cómo sientes el ambiente, digamos, para la financiación de apoyo presupuestario? Que Mira, siempre puede ser, siempre las nosotros sorpresas tenemos, políticas pueden darse, pero sí, claro, nosotros tenemos dos consideraciones. El primero, incluimos en el presupuesto de 2023 una capitalización de la CAF para crear mayor espacio para poder llegar y tener acceso a multilaterales.
Nosotros hemos estado muy cuidadosos con el tema del endeudamiento. Nos preocupa que hay un punto fundamental aquí y es que ya los organismos multilaterales no están tan proclives a hacer créditos de apoyo presupuestario. Fue muy normal para tratar de ayudar en el tema de la pandemia, pero ellos no están viendo eso como algo que vaya a prevalecer durante mucho tiempo. Eso significa que hay, digamos, poco espacio para seguir ahí y tal vez por eso es que es tan importante no solamente la aprobación de los eurobonos, sino también la reforma constitucional para poder llegar y tener mucho más flexibilidad. Eh, como vos bien sabes, llevar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa siempre tienen una connotación, como dije al principio, técnica y otra política. A veces la política es bien difícil. Es que estoy un poco no, estoy bastante enfermo, disculpen. Si no abuso tu tiempo, ¿puedo hacerte una pregunta más solamente en relación con el acceso de participantes externos al mercado doméstico? Sí, claro. Las reformas que están pensando es en la corrección de esa de ese problema tributario que impidió, por ejemplo, que en el pasado algunos inversionistas externos participaran en el mercado de valores locales, es decir, la doble tributación, no solo el impuesto sobre los intereses, o es más permitir un acceso más libre, directo A de ver, sí. se presentaron dos situaciones. Una es una interpretación de tributación que afectó ese acceso. ¿Por qué? Exacto. Porque se estaba tributando doble, pero por una interpretación de tributación. Eso ya lo resolvimos. Sin embargo, para darle seguridad jurídica lo estamos haciendo. Pero también hay dos cambios importantes. El primero es el tema de la liquidación. ¿Por qué? Porque usted hace la emisión acá y no hay un mecanismo para la liquidación sencillo. Pero eso requiere reforma legal. Yo tenía Sí, entendido que el hecho de que la deuda costarricense no fuera liquidable a través de una caja, de una cámara de compensación externa, era una decisión más que todo administrativa. Es mejor hacerlo legalmente, me imagino, que para darle más seguridad. exactamente. Eso es. Y el otro es, digamos, la parte tributaria que sí ya queda claramente establecido, que es un impuesto único y definitivo. No Okay. vamos a volver a entrar en esas discusiones. A mí me hace una gracia porque el tema se dio con las operadoras de pensiones de El Deuda, Salvador sí, y fue del una Salvador, barbaridad, exactamente. porque uno podría tener acceso a mercados, a inversionistas de los mercados relativamente cercanos, que pueden encontrar en Costa Rica una buena opción de inversión, invirtiendo ya sea en moneda local o en moneda, en dólares, pero que no lo hacían precisamente por esta inseguridad jurídica. No, y es un buen momento para hacerlo, de nuevo volviendo a lo que estábamos conversando antes, en el sentido de que estamos en un proceso de consolidación fiscal. Ahí el gran tema con la apertura hacia los mercados externos, de los mercados de deuda de países chiquititos como los nuestros, es un poco que cuando uno no es disciplinado fiscalmente, eso también puede generar problemas de movimientos de capital, de flujos de capital, ¿verdad? Esa disciplina del mercado externo también puede ser otro elemento que va a obligar a que se mantenga esa gestión más frugal de las finanzas gubernamentales. Es un buen momento porque estamos en un escenario en donde lo que parece venir hacia futuro, por la trayectoria es una de consolidación fiscal que continúa. Efectivamente, yo creo que aquí hay algo que es importante reflejar en este foro y en otros, es que realmente el principal problema que tiene hoy el Ministerio de Hacienda es la gestión de la deuda. Ya la parte tributaria estamos recaudando bien, ha venido creciendo, como lo veías ahí, un 16% versus el año anterior, tiene trascendencia, a pesar del nivel alto de inflación, todavía estamos por Inflación. encima de eso, y creo que hay un control del gasto importante que está reflejado en ese superávit primario. La regla fiscal es un elemento que nosotros consideramos importante mantenerlo y nos hemos comprometido con eso. Y lo que nos queda es la gestión de la deuda a través de estas posibilidades. Y es un tema de flexibilizarlo. Desde el punto de vista práctico,
sí, lo que queremos es que haya mayor posibilidad para que el Ministerio de Hacienda pueda estar haciendo esa gestión. Ujú. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Creo que ya no nos quedan preguntas eh, adicionales. No sé si quieres terminar con algún comentario final. Sí, yo quiero señalar dos cosas. Desde el punto de vista práctico, creo que estamos en una época de incertidumbres, pero las incertidumbres se dan por la poca, no voy a decirlo así, por la dificultad de poder ver hacia el futuro. Yo creo que el país, como país, y no es un tema del gobierno, ha tomado una decisión de avanzar en este proceso de consolidación fiscal. Eh, este es un gobierno nuevo, pero que tiene una visión de largo plazo. Y en este sentido, las propuestas que hemos llevado a la Asamblea Legislativa y que hemos planteado al país están enfocadas en esos términos. Interesante que son retomar algunas propuestas del gobierno anterior y eso, digamos, tiene trascendencia porque venía amarrado con el tema del Fondo Monetario. Muchas de esas propuestas vienen en ese sentido y entonces no nos interesa romper esas cuestiones, sino ser mucho más integrales en los procesos. Y ahí yo creo que es un tema del compromiso de gobierno y de señalar que esa incertidumbre o ese temor en relación con esto deberíamos planteárnoslas como país y no como gobierno. Hay muchos países que tienen una visión de más largo plazo, independientemente del gobierno que sea, usted puede ver ese horizonte. Y ahí yo creo que este país ha tomado esa decisión desde el 2018 y debería mantenerla independientemente de quién sea el gobierno. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias, don Nogui. De verdad, sé que tiene unas semanas, unos días sumamente agitados siempre y más bien le agradezco que haya tomado este tiempo para conversar con nosotros y ojalá que no sea la última vez. Ahí lo vamos a estar tocándole la puerta de vez en cuando hayan temas evidentemente importantes que discutir. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le recuerdo a los que nos están escuchando todavía que mañana vamos a tener una sesión similar con el señor presidente del Banco Central, don Roger Madrigal. Y nos vemos mañana entonces. Muchísimas gracias, don Nogui. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.